Estamos en una serie que es la serie 34. Nos gusta hablar en series porque nos permite profundizar más en algunos conceptos y también en algunos personajes y ver qué Dios nos quiere decir en su completitud. Es muy bueno también que puedas estar acompañándolo, leyendo pues quizás el texto con más detenimiento en casa, también en los grupos de vida profundizamos, etc. Estamos hablando sobre conquista y sabemos que, porque lo he dicho en más de una ocasión, que como iglesia hemos estado en un periodo como de aprendizaje, de situarnos, de organizarnos, de búsqueda de avivamiento en los corazones. Vemos como muchas personas de la congregación y avivadas por el fuego. Ahora es el reparto de caramelos, veo, ¿no? Allí venden palomitas. Estamos mejorando la iglesia. Cada vez lo hacemos más confortable. Coca-Colas. Tranquilos, no molesta. Y, y entonces tenemos esa predicación de conquista. Vamos a conquistar. Y lo estamos basando en el libro de Josué. Estábamos hablando en primer estado lo que era el enfoque de Dios. Josué era un hombre que ya Moisés había muerto y dice, ¿y ahora cómo sigo yo con esto? Y era en su carácter flemático, pero un buen siervo de Dios, y como Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, y entonces pudo a través de milagros entrar en la tierra prometida y el coraje de poner a todo el pueblo en orden en ese sentido. Pero la semana pasada estábamos hablando de los recursos de Dios. Y en cuanto a los recursos, muy bien, ya habían hecho los preparativos, primero los sacerdotes con el arca, cuando ponías el pie en el agua con toda fe es cuando se paraba el Jordán y tantas cosas que estuvimos explorando y también en los grupos de vida. Y aquí cuando hablábamos de los recursos, pues hablábamos de un recurso natural como era una Rahab, un contacto que tenían en Jericó, al cual ayudó a proteger a los visitantes, a los oteadores, y luego fue ella y su familia que fue salva. Pero no solo esos recursos, sino cómo Dios provee como recursos el plan, la estrategia o la forma en cómo liderar esa conquista. Y en ese caso estuvimos hablando de tres recursos principales. Hablábamos de la propia obediencia de Josué como líder a las estrategias de Dios, aunque fueran muy extrañas. Hablábamos en un segundo lugar como estrategia, porque fíjate que las estrategias más importantes de Dios son de carne y hueso, no son que está bien batería y columnas y tantas cosas, pero las que trabaja de forma especial son estas, ¿no? Y el pueblo, y cómo el pueblo tuvo que dar vueltas a Jericó, y estábamos explorando la semana pasada en absoluto silencio. Fíjate por un momento qué hubiera pasado si la gente hubiera hablado, dando la vuelta. ¡Hola, qué bien! Venga, vamos a conquistar. Mira, mira qué cara aquel de Jericó. ¡Uf! La que le va a caer. Y el otro, pero seguro que está en la estrategia. Yo ya estoy cansado. ¿Y los niños? ¿Pero no se podían haber quedado los niños en casa? Bueno, venga, Manolo, que te quedas atrás. Y al final se pierde todo. Y cuando sucede que hablamos, a veces también estamos yendo en contra de la visión de Dios. Y por eso Dios nos dice que pongamos guarda en nuestros labios y que seamos prudentes para no ir en contra de la visión de Dios o de los líderes de Dios, sino que sepas guardar en tu corazón y que si hay algo que no funciona, pues evidentemente pues vayas pues directamente y lo hables o lo que fuera, pero que lo trabajes con el corazón y no contaminando de otras maneras, ¿no? Y porque la unidad del pueblo es el recurso de Dios. Y hablábamos incluso de que con Moisés no pudieron conseguir prácticamente nada más que vivir en el desierto porque hubo mucha murmuración y mucha disonancia. En cambio, con Josué vemos una unidad preciosa, que es un recurso de Dios. Y en tercer lugar, pues Rahab, es decir, los recursos de Dios para nosotros son las personas que se están convirtiendo nuevas, los que están por convertirse, los que están por llegar. Y no solo ellos, sino también sus familiares. Muy bien, os pongo en contexto de dónde estamos. Incluso mostré este mapa para que todo el mundo se sitúe. Entraron en el Jordán por el oriente,
entran a Gilgal, que es la primera reserva, Jericó es la primera victoria, y hoy vamos a pasar a la segunda conquista, y es la conquista de Jai. Y vamos a hablar de las estrategias de Dios porque te van a sorprender. Y voy a, antes de leer el texto, me gustaría dibujar en pizarra, no sé si, no sé qué hice aquí. Y tú fíjate que cuando en primera instancia, voy a hacer una gráfica, ¿eh? O sea que no sé cómo te han ido las gráficas en matemáticas, en física o en economía, pero tú siempre piensas que cuando la cosa va hacia arriba es que todo va bien. Y si se va para abajo, que ya no tanto, ¿vale? Con eso me es suficiente, ¿vale? No voy a poner ejes ni unidades, no te preocupes. Pero Josué cuando entra, pues bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Y Dios le da el impulso y al final Dios lo dirige a cómo preparar y llegan a una conquista en Jericó. Parece que venga, en Jericó, ¿vale? Y esto sería en Jordán. Y quédate con esto, que aquí hay una primera victoria que ya se ha vivido, que ha sido la victoria de la obediencia de él, de comunicarlo al pueblo y del pueblo. Y aquí en Jericó la victoria de la tierra prometida. Hay muchos detalles muy interesantes. Jericó os decía que es del siglo IX a.C., por tanto es la ciudad, se dice, la más antigua de toda la historia de la tierra. La Torre de Babel era una torre, no una ciudad. Es decir, ¿y por qué? Porque está diciendo Dios está por encima de cualquier ciudad humana, por antigua que sea. La ciudad celestial es la que reinará siempre de antigua, desde eternidad a eternidad. Y también algo muy interesante es que al pueblo, cuando vence a Jericó, está venciendo con las armas y las formas de Dios, con simplemente adoración, fe y esperar, ¿sabes? Esperar. Entra el pueblo aquí. Fíjate en algo muy curioso. Sabemos que para Josué fue difícil entrar aquí. A veces nosotros cuando tenemos una prueba difícil decimos, a ver qué Dios dice, ¿no? A ver si salgo de esta, a ver si puedo cobrar el sueldo al final, que no me lo están dando, a ver si se soluciona este tema de salud, a ver si... Pero muchas veces nosotros nos preocupamos en qué nos dice Dios y nos olvidamos de qué dijo ya Dios hace tiempo. Porque escrito está. Y cuando dice confía en tu Señor, que Él es tu guarda, es que confíes en el Señor y es tu guarda. No vayas con miedo a ver si se olvidó de eso y ya no es tu guarda. Y lo digo esto porque sabemos que Josué entró en esta tierra y entraba en una tierra llena de hombres de Anac altísimos, pero siglos antes, Dios dijo a Abraham que la tierra cananea, esta que veíamos antes en pantalla, iba a ser de Dios para los hijos de Dios. Era la tierra prometida. Por tanto, esta tierra que antes mostrábamos era la tierra que ya estaba prometida, simplemente había que tomarla. Y ahora vamos a la tercera victoria. Y sentía de mostraros el capítulo 7 y un poco el 8, no vamos a leerlos enteros, son un poco extensos, simplemente te quiero enseñar 7 versículos, pero como si fueran las fotografías de un mapa conceptual que vamos a intentar ir descifrando, como descubriendo. Y la primera foto es la que figura en Josué 7:7. Y dice así: y Josué dijo, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Has escuchado bien? Es decir,
un Josué que ve el milagro de Dios hablándole, entrando en la tierra prometida, encontrándose con una teofanía a Dios mismo como guerrero, que Dios le da unas estrategias muy disparatadas a nivel humano, que las lleva a cabo, que ve cómo caen las murallas, que entran recto, porque cayó todo y cada familia entraba recto y podía recoger, hacer lo que tuviera que hacer. La tierra era suya. Y ahora encontramos una foto aquí abajo. Esta es nuestra foto número 1. Voy a cambiar de color porque veo que esté negro. Creo que allí en el despacho, no sé si en la estantería, creo que he dejado ahí 2 o 3 negros que pensaban que iban peor que este. Buen discernimiento. Sí, pero es que no quiero cambiar el color. Sí. Gracias. Entonces, tenemos esa primera foto y tú dices, a ver qué ha pasado. Y si leemos un poquito antes, dice que se cubrió de cilicio, rasgó sus vestiduras, se puso delante de Dios y no solo está diciendo Dios, estoy sufriendo, porque hoy te voy a hablar de sufrimiento. No solo Dios está diciendo, o sea, Josué está diciendo, estoy sufriendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Para qué estoy sufriendo? Sino que a Dios le está dando lecciones. El sufrimiento a veces nos puede llegar hasta ahí. Darle lecciones y decir, ¿para qué nos has traído aquí? ¿Por qué no nos hemos quedado en la tierra desértica? Si ya estábamos bien. Los niños jugaban, teníamos nuestras clases para ellos, teníamos nuestras fiestecitas anuales, ya teníamos nuestro manal del cielo, ahora ya se ha acabado, tenemos que hasta trabajar, gracias campeón, tenemos que trabajar para buscar la comida, o sea en conquista o en la forma que sea. Ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? Está diciendo a Dios por qué ha creado un milagro, por qué ha pasado a la conquista, por qué no nos hemos quedado donde estábamos. Fíjate que está copiando lo malo que un día escuchó. Es que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Un día cuando él era joven, porque estamos hablando aquí de un hombre de 70 años, yo no sé, Josué, cómo te lo estás imaginando, ¿vale? Pero ya es un hombre que había esperado que muriera toda una generación, o sea que entraría como con 60 años o 70. Y él había escuchado cuando era joven que el pueblo decía, Moisés, ¿por qué no volvemos a Egipto y comemos de aquellos puerros? Ya ves quién desea los puerros, no sé. Y esos cogollos y esos ajos y cebollas. Y dices, bueno, está bien, una pizza y tal, y unos macarrones quizás, pero la gente quería volver. Y él dice, la solución es volvamos para atrás. Y el encararme con Dios así. Josué, el siervo de Dios, el yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué ha pasado? ¿Conocían la foto de Josué? Pues esta es una foto de Josué. Porque el carácter se prueba en el sufrimiento. El carácter se prueba en el sufrimiento. Es muy fácil ser un líder cuando todo te va bien. Es muy fácil llevar a gente cuando tú tienes el carisma sorprendente. Es muy fácil cuando todo el mundo te dice que sí. Es muy fácil cuando vas de trabajo en trabajo y te van ascendiendo en el trabajo y dices, bueno, soy humilde, no es todo para mí, pero sí, soy el gran médico, soy el gran abogado y soy el gran tal, y que nadie me lo toque, ¿no? Pero cuando te tiran aquí abajo, ahí se ve quién eres tú. Y Josué quedó descubierto así. Si acabaremos aquí la predicación, ¿eh? Y la semana que viene continúa, ¿no? Dices, no, por favor, ¿qué ha pasado? Venga, vamos a hacer de espías, ¿vale? Y vamos a ver qué sucedió. Y os invito a explorar este Josué. Aquí no encontraba uno menos medieval, pero este Josué derrotado, ¿qué le ha sucedido? Vamos a ver una foto 2, que podemos leer un poquito antes. 7, 4, 5 dice, subieron a otro pueblo. Este pueblo se llamaba Jai. Jai era una población
a la cual también había que conquistar. Jericó se conquistó con estas vueltas y ahora faltaba conquistar a Jai. Y parecía fácil, era un pueblo pequeño. Jericó era una enorme ciudad con murallas. Jai es una aldea. Pues mira cómo acabó la historia, que dice, y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Josué estaba triste porque habían vencido y pensaba que todos serían victoria, 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 porque Dios está con nosotros. Primer error. De forma, el que esté contigo no significa que todo te va a ir como tú esperas que te vaya. Incluso que no hayan cosas que no sean buenas, porque estamos en un mundo caído, donde hay una opresión, está Satanás, está el mundo, está nuestro pecado, y las cosas no siempre, hay enfermedad, hay pérdida, hay pobreza, hay traición. Pero él, si estaba aquí, es porque hubo una derrota aquí. Y esto es nuestra foto número 2. Hay 7 fotos. Y entonces se derrumba y dice, ahora voy a llevar ya a un pueblo que pierde igual que gana. Yo esta batalla no la quiero seguir, yo pensaba que estabas con nosotros. Y lo peor no es que él desfallezca, sino que el pueblo desfallece. ¿Y cómo tirar de un pueblo que desfallece como el agua? Y yo no sé si estás pasando por un momento muy complicado, de sufrimiento, de dolor, donde estás aquí abajo y dices, ¿qué ha sucedido si yo hace un momento estaba aquí arriba? ¿Qué ha pasado que me ha llevado aquí abajo? Señor, ¿ya no me oyes? Señor, ¿cómo es posible? Señor, ¿esto no es justo? ¿Por qué esto no le pasa a los grandes impíos si yo hasta te sirvo? No es justo. Y el primer problema de nuestro sufrimiento es que lo ligamos, nuestras emociones cuando sufrimos lo ligamos con una justicia humana que no nos favorece porque contraargumenta en contra de los planes de Dios. ¿Cómo has permitido esto? Ahora sucede esto, ¿por qué no podemos tener hijos? Pero si otras parejas que hasta son impías, que están de pecado en pecado y tienen hijos, y nosotros que estamos en la casa del Señor y no podemos tener hijos, ¿por qué si soy una persona que me estoy guardando a ti y tengo el deseo de formar una familia, y luego aquellos impíos hijos de Anak y cananitas y amalitas tienen parejas una tras otra y hacen lo que quieren y hasta tienen sus familias, y yo aquí no recibo el deseo de mi corazón que es para adorarte? Tengo en el corazón el poder servirte con los dones y talentos y quiero que muchos puedan conocer de ti. Y luego escuchan al impío ese con sus tonterías y brujerías y sus cosas y sus costumbres y sus adivinaciones, porque es más popu y no escuchan la verdad que llevo de Jesús. Pues no, porque Dios todas las cosas las usa para bien. Y si Dios permitió esto, comencemos a reconstruir. Entonces está mal por una derrota, pero ya esto nos lleva a otra pregunta en nuestra investigación, ¿verdad? La pregunta sería, muy bien, podemos preguntarnos ¿y por qué perdieron? ¿Por qué fueron derrotados? Si miramos los números, no hagamos caso, ¿vale? Porque dicen, en Jai habían 14.000 y subieron 3.000, y porque eran muchos. Si eran 14.000 deberían subir más, ¿no? Y es porque estos miles no hagamos caso en la Biblia, porque hay mucha disensión en este sentido. A veces se dice que eran pequeñas agrupaciones de 10 personas, cuando se dice 1.000. Entonces, lo que sí sabemos es lo siguiente que vamos a leer, que es que
es que será un pueblo muy pequeño. Foto número 3. Después de Dios escuchar el lamento de Josué, lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios como la fuente de la solución. Y así Dios poder escuchar cómo responde. Porque los milagros van a pasar a través suyo. Pero si nosotros nos alejamos e intentamos solucionar las cosas a mi manera, a nuestra manera, Josué que diga, mira, este Dios no nos ha servido. ¿Qué tal si cogemos el Dios del sol, o el Dios del Jordán, o el Dios de los amalecitas, o Baal, y vamos a intentar ir de nuevo contra Jai? Podía haberlo hecho. De hecho, hay personas que en nuestro siglo XXI está sirviendo a Dios, amando a Dios, pero luego ve un conflicto dentro de la iglesia, o tiene una enfermedad no esperada, o no está en el ministerio que esperaba, no lo sé. Pero hay una desazón que al final dice, bueno, me quedo en casa y hago otras cosas, o incluso, mira, no tengo esperanza en aquello, pero sí en esto que me dice mi compañero de trabajo y se va por otra línea, el budismo o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso es posible. Pero, consejo, ¿verdad? Es que cuando estés en lo más hondo, busca al que llega a lo más profundo. Cuando estés en lo más hondo, busca al que llega a lo más profundo. Porque el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Si conoce lo profundo de Dios, conoce lo profundo de tu corazón. Conoce lo profundo de tus circunstancias. Conoce lo profundo de cada detalle. Él tiene la respuesta. Pero hay que ser como Job. Hay que insistir, insistir. Puedes debatir todo lo que quieras, pero insiste buscando la solución y la respuesta en Él, porque la tiene. Pero sí que te voy a anunciar algo, es difícil o normalmente no te la da al momento, porque Dios es un Dios que no se deleita en superficialidades, porque si te la diera al momento te irías corriendo y ya está. Pero Dios es un Dios de buscadores. Y si no te da, dice, no, yo confío en esto. Y no te da, pero yo sigo insistiendo, Señor. Hubo un hombre, cuenta la parábola, que fue caminando y encontró un terreno donde había dentro una gran perla. Y se fue, vendió todo lo que tenía, compró aquel terreno para adquirir esa perla. Merece. La respuesta de Dios es un tesoro tan tremendo que merece de nuestra parte todo el esfuerzo que sea necesario. Aquel hasta vendió todo por tener la gran perla. Y no escatimes en ayunos, en oraciones, en silencio delante de Dios. Tampoco es cuestión de flagelarse. Dios no me habla porque no he ayunado suficiente. No es eso. No he acabado de leer la Biblia en un año. No es eso. No te preocupes. Quédate delante de Dios y espera su respuesta, pero con el corazón expectante. No sé, puedes pensar qué cosas te hacen estar aquí, ¿verdad? ¿Qué cosas estás sufriendo, o quizás has sufrido, o quizás hace años que se están repitiendo? Pero fíjate en esta foto número 3. Esa foto número 3, ahora sí le cambiamos el color, nos habla de esa cercanía de Dios. Y en Josué 7, 10, 11 dice el Señor a Josué: Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Esa no es la forma en cómo me tienes que buscar. Yo te voy a decir por qué ha sucedido. Y lo que había sucedido es que, foto número 4, bien, seguimos con el negro. Foto número 4 es que, gracias, ya veo que para Navidad me va a llegar un regalito con un kit de rotuladores. Y foto número 4 es que Israel había pecado y eso hizo que perdieran aquí. Me estás dando la explicación.
Josué 7, 20, 21. Vamos a ver cómo pecó. Hubo un hombre llamado Acán. O sea, imagínate la de miles de personas que había en el pueblo. Un solo hombre fue el partícipe de la derrota de Jai. Uno solo. Por eso digo, mantente en unidad, ¿vale? Uno solo. Dice, y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Es decir, cuando se tomó Jericó, se dieron instrucciones. Y las instrucciones eran de que no cojáis nada salvo los metales para el templo de Dios, para el altar, etcétera, etcétera, y todo será quemado, y los animales, etcétera, etcétera. Y ahora dice, bueno, para Jai podéis tomar algunas cosas más, pero es que resulta que en Jericó no podían tomar nada más que de lo estipulado. Pero hubo un hombre que codició oro para él, plata para él y un manto babilónico muy bonito, que se cortaba así por el derecho y se llevaba así. Y quedaba precioso, ¿no? Quedaba como un señor, ¿no? No sé por dónde se podría pasear con eso, porque lo notarían mucho, pero codició y guardó eso debajo de su tienda. Y cuando todo esto sucedió, entonces hicieron la búsqueda y salió eso a la luz. Dios pues apuntó que al final era Acán. Y eso que habían escondido era el sueldo de una persona por toda su vida. O sea, realmente era dinero. Pero fue en contra de lo que había dicho Dios y de lo que había dicho Josué. Es decir, de nuevo desobedeció una persona a Dios y entonces produjo pérdida en todo el pueblo. Es por eso, sabes que aquí en la iglesia cuando servimos hablamos de un documento Vigas que un poco habla del compromiso, que estás con la iglesia, etc. Y hay un punto muy importante, creo que es el último es un acróstico y es la S, pero es santidad. Si una persona no está en santidad y está sirviendo en la iglesia, está haciendo pecar a toda la iglesia. Y entonces puede hacer que el reino de Dios y la extensión del reino sea frenada. Porque lo vemos como referente bíblico, eso es así. Y también lo hemos vivido. Esto quiere decir que si tú te sientes que a veces eres orgulloso y a veces no debo ir a la iglesia para que sean santos. No, todos pecamos, no es eso. Pero si una persona sabe que hay un pecado y se mantiene ese pecado decidiéndolo, dice hasta la Escritura que en vano murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo si sigues haciendo eso y eso? Puede ser una adicción que dices, es que no sé cómo salir de aquí. Y entonces Dios te va a invitar a que no lo digas o a los pastores o al líder de grupo o al líder de ministerio, que es una persona que está fuera del pozo, que te va a ayudar a salir, va a guardar la confidencialidad y vamos a buscar ayuda para que puedas salir. De hecho, tenemos algunos casos así. Y puedes seguir sirviendo en función de cómo se vaya evolucionando en eso, etcétera, etcétera. Vamos a ayudar porque realmente el pecado es una chaqueta que no, nos podemos quitar y Dios quiere que la quitemos. Pero vivir en contra o en rebelión, o qué decir en murmuración, o qué decir en cosas por detrás, eso contamina y hace incluso que el pueblo no avance igual. Y mira lo que sucedió. Entonces, para Josué, el dolor que está aquí abajo, que han tenido la derrota, ahora como mínimo tiene una explicación. No es que Dios les ha abandonado. Es que hubo un hombre llamado Acán que había tomado del botín que era para Dios. Porque esto estaba representando las primicias. Es como el que empieza un trabajo y dice, todo mi sueldo para el Señor. Y luego el diezmo. Y luego es como, se lo entrego a Dios. Y este hombre quiso retener para sí lo que era de Dios. Y al menos ahora tiene la explicación de que hubo una derrota porque hubo pecado.
¿Cómo continúa la historia? Foto número 5. Josué 7, 2 y 3. ¿Hubo otro pecado? También, pero este es mucho más sutil. Lo voy a leer primero y luego lo deducimos, ¿vale? Dice, después Josué, esto es antes de la guerra, ¿eh? Te estoy poniendo los versículos un poco desordenados, pero para ir extrayendo el hilo. Cuando estaban en Jericó, antes de guerrear a Jai, tú mira lo que dijo el pueblo. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente. ¿Voy bien? No. Sí, 2 y 3. Sí, lo que pasa es que leo un poquito más para coger contexto. Dice que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron la tierra de Jai, que es lo que tenéis ahí escrito. Entonces, él hizo, fíjate el primer error, Josué hizo lo que sabía hacer. Si con Moisés se enviaban espías, luego con Jericó envió espías, aquí envía espías, cuando Dios le dijo que enviara espías. Cada batalla tiene su estrategia. No siempre las cosas tienen que hacerse igual. No, pero si siempre lo he hecho así en mi trabajo, ¿por qué ahora ya no me sale? Quizá Dios te está diciendo que cambies la forma porque ahora es otro público, porque ahora es de otro tiempo, porque ahora eres diferente, por lo que fuera, y también ministerialmente. Nuestro calendario a veces se mueve un poco porque Dios nos va diciendo por aquí, por aquí, por aquí. Y estamos abiertos, aquí dice Dios. No daremos un calendario de los próximos 10 años. De iglesia me refiero. Y dice el 3, dice, y volviendo a Josué, mira estos espías, le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil y tomarán a Jai, no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Dijo, como son poquitos, que de todo el pueblo vayan unos pocos. Pero eso no lo dijo Dios, eso lo dijo el pueblo. Y Josué dijo, vale, ¿cómo que vale? Tienes que preguntar a Dios. Y lo digo para tantas personas que lideramos aquí, que creo que somos todos, tienes hijos, tienes empresa, gente a tu cargo, tienes personas que eres referente, y qué decir de líderes de iglesia. Hay que preguntar a Dios, que el pueblo está bien, hay que consensuar, hay que escuchar, hay que estar atento, pero ¿viene de Dios? Y entonces lo que hizo, en esa quinta foto, lo que hizo es decir, vale, pues enviamos solo unos pocos, menospreciando a Jai. Y lo segundo y peor, que es que el pueblo no se ve identificado ya con la segunda derrota. Ya es como, bueno, Jericó, esos pocos hacen allí, nosotros nos quedamos aquí a comer, nosotros ya iremos a la otra. Pero lo bueno es que la conquista de la iglesia es la conquista de la iglesia. De cualquier, abrimos un grupo de vida y todos nos gozamos. Y no es, bueno, eso de las cosas ya que les vaya bien. No, estamos juntos. Hoy ha habido esa desgracia. Todos oramos, porque estamos juntos. Y esos 2 errores hizo que hubiera una pérdida. Y te dejo un momento antes de entrar ya en la parte final, a que pienses si hay algún tipo de sufrimiento en ti, si hay algo que no está encajando, que no va de conquista en conquista como esperabas. Y si de alguna manera no has escuchado más al pueblo que a Dios, o a tu familia que a Dios, o a tus hijos que a los papás. Y vamos al desenlace. ¿Cómo creéis que acabará la historia? Bien, ¿verdad? Con Dios al lado. Entonces, capítulo 8, versículo 1, foto número 6. Dice, no temas, el Señor le dice a Josué, no temas ni desmayes. Suena muy parecido a aquello de fuérzate y sé valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes, levántate, tranquilo. Esto ha sucedido, han fallecido algunos, claro, es que la paga del pecado es la muerte, eso nos hemos equivocado y tiene consecuencias. Pero no te preocupes, vamos a reconducir esto. Ya al señor Acán y a toda su familia, según la ley de allí, todo el mundo que iba en contra de la decisión del líder, que hacía murmuración o robo o lo que fuera, pues era apedreado, ¿vale?
Y eso sucede, lo puedes leer en el capítulo 7. Es decir, extraído del pueblo, ¿sí? Y dice, pero ahora dice, reconstruyamos. Dice, mira, yo he entregado, dice, toma contigo toda la gente de guerra, eso sí viene de Dios. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Dios decía, ahora ya es tuyo. No es las cosas que se hacen porque siempre se hicieron así. No es porque ha habido un pecado. Ahora me estás escuchando. Y si antes me hubieras escuchado, hasta quizás, seguramente Dios le hubiera revelado que hay un pecado ahí. Y eso también nos ha pasado en la iglesia, ¿vale? De sentir que había alguien en pecado y entonces puede Dios revelar para extraer ese problema espiritual. Y ahora le dice, tranquilo, toma toda tu gente porque yo lo he entregado. Ahora yo te lo digo. No el pueblo te dice que somos unos pocos que vamos a ganar. Es la victoria del pueblo. No, es la victoria de Dios. Y como puedes imaginar, pues la última foto dice, Josué llegó con el pueblo, ganaron. Incluso la estrategia fue diferente, porque lo que hicieron es que se presentaron unos pocos delante. Dios les dijo que se presentaran unos pocos, y cuando los de Jai los persiguieran, salieron corriendo detrás de ellos. El resto del pueblo de Israel estaba alrededor y pudo entrar en la ciudad y atacarlos por la retaguardia. Una estrategia totalmente diferente a la de Jericó. Totalmente diferente, porque hay que escuchar a Dios. Y finalmente, foto 7, que estas están en la solución de Dios, la foto 6 y la foto 7, que dice, y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre, hasta hoy, y tomaron el botín que Dios dijo que tomar. Y bueno, antes de pasar a esta, voy a ir un poquito para atrás. Te voy a decir aquí que vemos 3 victorias. Y con esto ya acabo en los próximos 4 minutos. Espero, dicen por ahí, como diciendo. 4 puntos suspensivos. Fíjate que hay 3 victorias. La primera es la de la obediencia de Josué. La segunda es estar en victoria cuando las cosas van bien. Pero la tercera es conseguir la victoria cuando las cosas están mal. Hay 3 victorias. Y uno es probado cuando no ve nada en obediencia, uno es probado cuando todo le va bien, que es muy peligroso. A veces hemos dicho, oye, todo te está viendo muy bien, ¿quieres que te acompañemos, que te mentoreemos? Porque es muy peligroso. Y también cuando uno va hacia abajo, oye, acompañamiento, porque necesitas ese apoyo de la iglesia y de Dios. Y en este tercero, fíjate que es necesario, porque si esto no hubiera existido, el pueblo hubiera creído que es por sus fuerzas que gana. La iglesia puede pensar que abrimos grupos de vida porque es una técnica que funciona y somos muy chachis, no sé. Abrimos casas y hay líderes, pero es Dios que está indicando. Es Dios el que, y es posible que un día pues, de 15 bajen a 7, y es posible, porque no nos deleitamos en una conquista numérica, porque sí, pero sí en el corazón, en el latir de Dios. Y cuando se sabe liderar buscando a Dios, que es en obediencia y que las victorias no vienen de pueblo ni del gran líder Josué, pues a veces Dios hace esto. Dios hace que te des cuenta que ni es el pueblo, ni es Josué, ni es nadie, solo Dios te saca de ahí.
Y cuando las personas han pasado por este desierto y han encontrado a Dios, salen de ahí y ya es muy difícil que un día se enorgullezcan de una victoria o de un silencio. ¿Por qué? Porque recuerdan, yo un día estuve ahí y sé de dónde salí. Hace años yo llevaba un programa de radio en Onda Paz y me gustaba entrevistar a personas y aprendía muchos testimonios. Y me acuerdo de un cantante emergente en su momento, que era Tony Ruiz, que lo invité y quizás tenía 25, 26 años, no sé. Y bueno, era un momento que le estaban haciendo ofertas, estaba cantando bien, es un chico con gracia y además, bueno, un tipo de música que tenía muy atractivo para los jóvenes. E incluso el Instituto Canción, a nivel mundial, pues se estaba interesando por él para que fuera el director del Instituto Canción en España. Y bueno, dentro de esas preguntas que le van ubicando dónde está, yo fui al momento crudo y directo, decir, ¿y esto no puede producir en ti orgullo? Fui de claro, ¿cómo lo estás viviendo? Y él me comentó, dice, mira, yo tocaba para el Señor solo en mi habitación, no me tenían en consideración en ninguna parte, quizás en la alabanza a la iglesia, pero fuera de ahí nada. Y dice, yo no entendía muchas cosas. Y yo no tenía un encuentro fuerte con Dios, ni siquiera qué Dios quería hacer con la música conmigo. Y entonces yo puse un pacto con Dios, que es que cada mañana me ponía el despertador a las 5 de la mañana para tener horas delante de Dios y buscar a Dios. Día tras día yo empecé a buscar a Dios y no tenía respuesta. Al tiempo me vino un versículo que decía, clama a mí y yo responderé. Y seguía buscando a Dios. Dice, pasé un desierto que no puedes imaginar. Yo creo, personalmente, que a mí no me explicó quizás otras situaciones familiares, otras cosas que viviera, pero que él estaba en un momento muy delicado. Y de ahí Dios lo levantó, y cuando lo levantó espiritualmente, dice, luego empezaron a llegar las ofertas, las puertas abiertas, y todo esto llega. Y me encantó lo que me dijo. Y me dijo, y me cuesta pensar que entre en orgullo porque yo sé de dónde salí. Salió del lugar oculto, porque lo secreto está en lo secreto, aquí, en el momento con Dios. Y dentro de las estrategias de Dios, te digo que en el fondo a Dios le da igual si ganamos Jericó, si tenemos un título universitario, si somos musicalmente muy relevantes y reconocidos, o si formamos una familia con muchos niños. Es que en el fondo todo esto pasará y se quedará en la tierra, y tú lo sabes y yo también. El único viaje importante para Dios es el del corazón del hombre y el de la mujer. A Dios le interesa tu corazón y está trabajando en tu corazón y en el mío. Eso es lo que le interesa. Y en las herramientas de Dios, da igual que ganes un Jericó y pierdas un Jai. En las herramientas de Dios, lo único que está buscando es cómo trabajar en ese corazón. Y ese corazón se trabaja muchas veces con victorias, muchas veces con esperanza y muchas veces con sufrimiento. Y sabemos que Dios no provoca el sufrimiento porque no quiere que la maldad del mundo toma, la enfermedad toma. No lo hace. Pero en un mundo caído donde enfermedad y cualquier malestar viene a todos por igual, justos e injustos, Dios eso sí lo utiliza. Y te quiero leer un par de versículos. Uno lo conoces de memoria, Romanos 8:28, que Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Por tanto, en momentos de dificultad, de sufrimiento, te pido por favor, porque te quiero, por ti, por tu propio bien, confía en que Dios está haciendo lo mejor y va a sacar lo mejor de esa situación. Aunque sea la muerte, ya te lo digo así de claro, porque
Jesús venció a la muerte y al Hades. Tenemos un cielo esperando. Y no hay nada que pueda superar esto. Y luego te invito a leer otro versículo que sea unido contigo en momentos de dificultad. A mí en momentos de mi pozo, en su tiempo, pues me fue de mucho aliento, que me lo dijo un pastor. Y dijo, tómate también el 8:18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esto a mí lo vuelvo a leer, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esto me habla como si fuéramos por un túnel y por largo que parezca o corto, luego sale la luz. Y los túneles, si has ido por montaña, ¿verdad? Y te vas metiendo en túneles y dices, no veo nada, pero cuando sales, dices, ¡wow! ¡Qué paisaje! Y es porque Dios te lleva a un lugar muy superior. Si puedes leer las obras de Juan de la Cruz, cuando habla de cuando se encuentra con ese muro. Dice, si sigues buscando, lo atraviesas y te lleva a un nuevo nivel. Simplemente te quería decir que es necesario que vivamos y que tengamos muchas victorias y que podamos agradecer a Dios las bendiciones. ¿Por qué estás agradecido a Dios? Por mis hijos, por mi trabajo, por mi no sé qué, ¿eh? Ahora hemos hecho Thanksgiving. Pero también agradece las dificultades, porque estoy sufriendo, porque no lo entiendo, porque estoy enfermo. Quiero que Dios me sane, sigo pidiendo eso, pero quiero que Dios trabaje en mi corazón en esta situación. Y en Juan capítulo 12, 24, dice que Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, y de cierto os digo. Y mira la enseñanza que lanza aquí. Dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y cuando tú ves a una persona que ha sufrido y ha salido de ese sufrimiento por el acompañamiento de Dios, ves una persona diferente. Tiene un algo especial, tiene una empatía especial, tiene un consejo especial, tiene un temple especial. Y ese lugar, ese horno, es de Dios porque hace que sea mucho más fuerte como probada nuestra fe. Así que te invito a disfrutar el sufrimiento y a preguntar a Dios cuáles son las razones y qué tienes que hacer. Y como iglesia alcanzamos victorias, hacemos cosas, pero también surgirán problemas. Y hay cosas que quizás no funcionan bien. Pero Dios está y vamos a Él y Él va a dar la solución en todas las áreas. Amén. Pues vamos a pedir al grupo de adoración, vamos a adorar enfocándonos en nuestro Rey. Y